Buenos días, profesora. Hoy les vamos a presentar nuestra propuesta para una educación inclusiva en el nivel primaria y secundario. Resumen de la propuesta. Esta consiste en ir a colegios a mejorar el sistema educativo que tienen, haciéndolos más inclusivos con las personas con discapacidad. Primero iremos al colegio que se encuentra en Comas, llamado UMTEC, y pues lo primero que haremos será hablar con el director del plantel para llegar a un acuerdo y así poder enviarle primero los materiales especializados para que los alumnos con discapacidad trabajen con normalidad y se desarrollen bien su aprendizaje. Luego también contaremos con un profesor especializado en el área de educación especial que se encargará de capacitar a los profesores de la institución y amplíen su conocimiento en la pedagogía. Finalmente, esperamos la institución considere el contratar a dicho profesor o otro profesor de esta especialidad para que puedan contar con un área especializada y centrada en la inclusión. Yo voy a decir los 5 derechos correspondientes a nuestro tema. Empezamos con el derecho a educación. Los alumnos tienen derecho a una educación que tiene por finalidad prepararlos para el desarrollo de sus habilidades. Derecho a la igualdad. Todos los alumnos tienen el mismo valor y no deben ser discriminados por su apariencia, el color de su piel, si padecen de alguna discapacidad, todos deben ser tratados por igual. Derecho cultural. El derecho a la cultura es la clave para los jóvenes para garantizar los procesos culturales, la libertad cultural, la diversidad y el pluralismo. Derecho a la seguridad personal. Todos los alumnos tienen derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de violencia que sea cometido por alguna institución educativa. Derecho a la seguridad social. Los alumnos tienen el derecho a una buena educación, a una vivienda decente, a una atención médica si están enfermos o padecen de alguna discapacidad. 5 deberes de un ciudadano. Primero, contribuye a la creación de una ciudadanía activa sin desigualdades. Respeta la equidad de género y la diversidad de personas. Reconoce su dignidad, sus obligaciones y sus derechos. Cuarto, participa y se compromete con la comunidad con el fin de crear un mundo más sostenible e equitativo. Y por último, se responsabiliza de sus acciones ante una injusticia o una vulneración de los derechos humanos. Bueno, yo les voy a hablar de los tres principios orientados de la ciudadanía global, de los cuales comenzaré hablando de la participación. Bueno, en la participación procuramos más que todo que los estudiantes puedan integrarse a las actividades para que así pueda existir una socialización y compañerismo entre los estudiantes. Continúo con los derechos humanos. Más que todo, buscamos que los docentes tengan esa obligación de poder instruir los derechos a los estudiantes y así puedan recibir una educación adecuada sin ninguna prohibición. Y finalizo con el tercer principio que vendría a ser la universalización, que bueno, en este tercer principio considero yo que la educación inclusiva debería ser muy importante en todos los centros educativos, ya que en este modo ayudaría mucho a reforzar la educación en nuestro país. Gracias. ¿Cuáles son las 5 principales concepciones orientadas a los principios de las instituciones globales? Primero tenemos la democracia. La democracia promueve el principio de igualdad y acceso a la educación de todos los ciudadanos. Es decir, que una educación inclusiva en el primer año y secundaria significa que todos los alumnos, sin importar dónde vengan, su condición económica, tienen el derecho y el acceso a contar con una educación sin discriminación alguna. Siguiendo, tenemos la sostenibilidad. La sostenibilidad está relacionada de varias maneras importantes. Una de ellas es la equidad y acceso, es decir, una educación en el primer año secundario, con los alumnos siendo brindados por una igualdad de oportunidades, haciendo así que los estudiantes se sientan incluidos en el sistema educativo y así contribuyendo a una sociedad más justa y sostenible. La discapacidad. Es esencial crear un entorno inclusivo en el aula y en la escuela en general, ya que esto responsabiliza fomentar la aceptación y el respeto y la valoración de la diversidad. Se pueden realizar adaptaciones en las que se establezcan normas de convivencia inclusivas y también poder desarrollar actividades que provean la interacción. Luego tenemos a la interculturalidad, que se relaciona directamente a la educación inclusiva de la secundaria, puesto que busca fomentar el respeto, la valoración y la integración de las diversas culturas presentes en una sociedad. Finalmente tenemos la discriminación. La discriminación y la educación inclusiva en la secundaria están directamente relacionadas a lo que viene a ser la propuesta para buscar contrarrestar los efectos de la discriminación. De igual modo, promover la igualdad de oportunidades estableciendo un ambiente seguro y respetuoso. Gracias. Bueno, profesor, ahora vamos con los 4 estudios previos que hemos analizado para realizar nuestra propuesta de ciudadanía global.
Vamos con la primera cita. Sabemos, por ejemplo, en base a los datos de NEDIS, que más de la mitad de las personas con discapacidad entre 3 y 17 años no están en la educación pública. Conocer mejor esta situación permite al Ministerio de Educación fortalecer lo que ya se hace en la educación regular inclusiva y la educación especial. Esfuerzos semejantes deben hacerse en salud, protección, programas sociales, sobre todo en zonas rurales y amazónicas, comentó la representante de UNICEF. Este artículo lo encontramos en la página oficial de UNICEF en el año 2018. Vamos con la segunda cita. En el año 2022 se tuvo un pronóstico que al finalizar el año, Lima tendría la mayor cantidad de discapacitados, con un total de 702.072 personas. Esto lo encontramos en la página oficial de CONADIS en el año 2022, hecho por Rivera Carvajal. Por la tercera cita, hasta el año 2020, según el INEI, la proyección es de 3.351.919 personas con alguna discapacidad en el Perú, de las cuales el 9% son niñas, niños y adolescentes, y el 60% de más de 3 millones de personas divergentes solo llega al nivel primaria de su educación. Asimismo, cabe señalar que afecta a la condición de sexo, siendo las mujeres analfabetas con algunas discapacidades un 33.6%, en comparación con sus pares masculinos que solo alcanzan el 19.1%, como vemos a continuación. Esta cita la encontramos en UNICEF también, hecho por COSAR en el año 2022. Y por último, las niñas y niños con múltiples discapacidades tienen menor probabilidad de asistir a la escuela. Las niñas y niños con discapacidad representan solo el 1% de la matrícula de los colegios regulares. Según datos del censo escolar del año 2018, hay 77.496 estudiantes con discapacidad en el sistema educativo peruano, donde solo el 40.4% de estudiantes con discapacidad logra culminar su primaria. Eso también lo encontramos en un artículo llamado Más Inclusión en el año 2021 en UNICEF y en INEI. Para estas citas utilizamos 3 herramientas digitales para la problemática social a tratar, que es la inclusión en el sistema educativo peruano. Empezamos con la página oficial de UNICEF, donde encontramos 2 citas, que son una del 2021 y el año 2018. Y vamos con la segunda página, que es el CONADIS, el Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad, donde encontramos una cita del año 2022 que la implementamos en este trabajo. Y por último, el Observatorio de la Educación Peruana, donde también encontramos la cita del año 2022, hecha por COSAR. Gracias, profesora.